Bueno, continuando con las facilidades que tiene Excel para el manejo de bases de datos, ahora vamos a ver subtotales y tablas dinámicas. Bueno, ya hablamos acerca de cómo definir la base de datos, cómo trabaja la estructura de base de datos y que todas las herramientas de base de datos, la mayoría por lo menos, están en la solapita datos. Le voy a sacar los filtros a esta base de datos y vamos a ver una herramienta que es la de subtotales. ¿Para qué sirven los subtotales? Los subtotales me permiten para consolidar datos y calcular totales de acuerdo a la forma en que se consolidaron, o sea, cómo se agruparon los datos. Se pueden agrupar y a partir de ese agrupamiento hacer algún tipo de cálculo, como por ejemplo calcular totales, sumas, el máximo, el mínimo, el promedio. Bueno, vamos a ver cómo sería en este caso. Por ejemplo, supongamos que yo en este ejemplo quiera calcular total de ventas por sucursal. La tengo desordenada a la base por sucursal. Y por acá tengo los importes facturados. Lo primero que tengo que hacer, si yo quiero hacer un corte por cada una de las sucursales, lo que tengo que hacer es ordenar la tabla por el campo sobre el cual yo quiero cortar. O sea, en este caso, la sucursal. Entonces la voy a ordenar por sucursal. Me queda primero toda la sucursal 1, después toda la 2 y después toda la sucursal 3. ¿Sí? Una vez que tengo esta tabla ordenada, lo que voy a hacer es crear subtotales. Para poder crear subtotales, tengo que ir a la herramienta de subtotal. Voy a ir a la herramienta de subtotal y me aparece este cuadro de diálogo que lo que está haciendo es preguntándome cómo quiero o sobre qué campos quiero hacer el corte, sobre qué quiero hacer. Entonces yo le voy a decir que para cada cambio en sucursal, que sería mi campo de corte, ¿no? Para cada cambio en sucursal, lo que quiero es que haga la suma, ¿sí? De, por ejemplo, de sacar cliente y la suma de importe facturado. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que para cada cambio en sucursal ya la tabla está ordenada por sucursal, por eso la tengo que ordenar previamente, porque si no me va a ir calculando subtotales cada vez que cambie. Una vez ordenada la tabla, le voy a decir que para cada cambio en sucursal calcule la suma del importe facturado. En caso de que hubiera algún subtotal calculado que lo reemplace, si yo quisiera imprimir este documento y cuando termina cada corte quiero que haga un salto de página, voy a tildar esta opción. Y si quiero un resumen total, sería el total de los totales, digamos, la suma total de los importes en este caso. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar y vamos a ver qué pasa. Entonces cuando le doy a aceptar, ¿qué hizo? Recuerden que ya estaba ordenada. Cuando terminó la sucursal 1, me puso total de 1 acá, porque es el nombre de la sucursal, y me calculó el total de las ventas, o sea, de la facturación. Cuando termina la sucursal 2, me agregó este total, y cuando termina la sucursal 3, me agrega este total, y me agrega ese total general que yo les dije, que se agrega porque tildé esa opción que decía total general. Y me agrega a la izquierda un esquema, ¿sí? Una vista esquema, donde yo voy a tener tres vistas posibles. La vista 1 es solo de los totales generales. La vista 2 es nada más que la de los totales de cada una de las sucursales, en este caso, o sea, donde se hizo el corte. Y la vista 3 es la vista de los totales totales. ¿Sí? Si yo quiero ocultar alguna de las vistas, podría hacerlo con este signo menos que aparece acá. ¿Sí? Yo lo expando con el signo más. ¿Está? Sucursal 1, total de sucursal 1, sucursal 2, total de sucursal 2, sucursal 3, total de sucursal 3. ¿Sí? Entonces puedo hacer, como les dije, algún otro tipo de subtotales. Voy a ir de vuelta a subtotales. Ahora les voy a decir que en lugar de sumar, por ejemplo, que me calcule el promedio de los importes facturados, ¿sí? Y que reemplace a los subtotales actuales. Entonces ahora, si yo voy a cada uno de los cortes, me va a decir que bueno, el promedio de ventas de cada una de las sucursales y el promedio de ventas general. De esta manera yo puedo crear distintos tipos de subtotales, pero siempre para un solo corte, ¿sí?
de campo. O sea, puedo cortar o por sucursal, o por empleado, o por artículo, o por el campo que sea, por fecha. Bueno, esto siempre por un solo corte, y antes de hacer los subtotales tengo que ordenar la tabla por el campo por el cual yo quiero cortar. Yo quiero sacar estos subtotales, voy a ir a subtotal y hago clic en la herramienta que dice quitar todos. Eso me devuelve la tabla tal cual estaba al principio. Bueno, otra herramienta que es parecida a la de subtotales, pero un poco más poderosa que la de subtotales, es la que se llama tablas dinámicas, ¿sí? La herramienta de tablas dinámicas no está en la solapita datos, sino que está en la solapita insertar, ¿sí? La solapita insertar me permite entonces crear una tabla dinámica. La herramienta de tabla dinámica en Excel es una herramienta bastante poderosa que hasta me permite ingresar datos desde otro origen que no sea una tabla de Excel. O sea, yo podría tener datos en otro tipo de base de datos, cosa que nosotros no trabajamos, pero es posible, y desde Excel hacer una tabla dinámica. Bueno, es algo muy parecido a los subtotales, pero como su nombre lo indica, es dinámica. Yo la puedo ir cambiando de acuerdo a las necesidades. No necesito que la tabla esté ordenada, o sea, yo la voy a desordenar ahora para que no parezca que estoy haciendo trampa. Ahí voy a ir de vuelta a insertar. Fíjense que ahora no está ordenada por sucursal. Y supongamos que yo quisiera hacer lo mismo que hice antes, agruparla por sucursal y calcular los totales facturados. Entonces voy a hacer clic sobre la herramienta de tablas dinámicas. Esto me lleva a un asistente que me pregunta en el primer paso si los datos en los que yo voy a trabajar van a ser unos datos que están en Excel y qué rango tienen esos datos. Fíjense que como yo seleccioné una sola celda, automáticamente me seleccionó el rango de la tabla, si no yo lo podría seleccionar. Y en la parte de abajo es la opción que yo les decía, que puedo tomar datos desde otro archivo que no sea un documento de Excel. Le voy a dar a aceptar porque acá estoy trabajando con mi documento de Excel y ahí ya me armó la tabla dinámica. ¿Cómo funciona esto? Acá yo tengo los nombres de los campos que tiene mi tabla. Entonces yo puedo organizar el resultado de mi tabla dinámica enganchando el nombre del campo, por ejemplo, por el que quiero cortar. Dijimos que íbamos a cortar por sucursal. Entonces yo voy a enganchar acá el nombre de sucursal y lo voy a tirar acá. Esto me va a permitir ponerme una fila, ¿sí? Por fila va a poner cada una de las sucursales. Y por otro lado yo le digo, dijimos que queríamos sumar el importe facturado. Entonces voy a enganchar el campo importe facturado y lo voy a tirar acá, en suma de valores. ¿Ven el símbolo sumatoria ahí? Suma de valores. Lo pongo acá. Y automáticamente me armó esa tabla dinámica indicándome cuáles serían los totales por cada una de las sucursales y el total general. Si yo ahora, en lugar de verlo ordenado por fila, lo quiero ver ordenado por columna, simplemente engancho la sucursal de acá y la tiro acá arriba, ¿sí? Para etiquetas de columna. Entonces me cambió la estructura de la tabla. Son los mismos valores, obviamente, pero me dice que están la sucursal 1 acá, la sucursal 2, la sucursal 3 y el total general. Ahora, supongamos que yo cada sucursal la quisiera tener abierta por artículo. Entonces digo, bueno, de la sucursal 1, a ver cuántos fueron las ventas del artículo 103, la del 200, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué hago? Engancho artículo de acá y lo voy a tirar para la etiqueta de fila. Entonces, ahí me dice, ¿ven? Para cada artículo, en cada sucursal, cuánto se facturó de este artículo, ¿sí? Y si yo a la vez quisiera cada artículo, supongamos, lo quisiera tener abierto por empleado, entonces puedo tomar acá empleados y lo puedo poner acá debajo de artículo. Entonces me va a ordenar el artículo 100, me dice que Luis vendió tanto, Pablo vendió tanto, Pedro vendió tanto. O sea, de cada artículo me está dando los parciales por cada uno de los vendedores y cada una de las sucursales. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, que tienen todos los vendedores, tienen todas las sucursales, todos los artículos. Si yo en realidad, en lugar de verlo acá ordenado por artículo y sucursal, la etiqueta del nombre del empleado la quisiera ver dentro de cada sucursal, entonces saco empleado de acá y lo pongo acá. Y ahí me está rearmando la tabla por sucursal y empleado
también dependiendo de cada artículo. Bueno, puedo hacer la combinación que quiera. O sea, está claro que puedo combinarlo de la manera que yo quiera, de manera dinámica, ¿sí? Voy eligiendo dónde quiero que quede cada uno de los registros y de esa manera Excel me arma esta tabla dinámica. ¿Sí? Es bastante poderosa la herramienta cuando uno la necesita y tiene que hacer este tipo de estadísticas, es bastante útil. Bueno, vimos dos herramientas entonces, vimos la de subtotales y la de tablas dinámicas.